Buenas noches, televidentes. Mi nombre es Gisela Suárez y les doy la bienvenida a esta su edición de La Noticia en Español. Comenzamos este set de noticias con el anuncio que está haciendo la Fundación Protectora de Animales, los cuales están alertando a la comunidad, pues se encuentran en su punto más crítico. Hasta ya se habla de cerrar sus puertas definitivamente. Según las declaraciones de Gregory Berry, presidente de la fundación, están pasando por una situación crítica por motivos financieros. Agregó que en lo que va del año en curso, se ha registrado una reducción considerable en las donaciones del comercio. Asimismo, el señor Berry insta a ser más conscientes de lo importante que es el cuidar y preservar la vida animal, brindarles amor y cariño, y aconseja esterilizarlos si en dado caso la persona no puede cuidar de las crías de los animalitos. La parlamentaria Marilyn Moses opina que se le debe devolver la locación a los barquitos de fruta venezolanos en Chacapriles, puesto que ella opina que ellos también pertenecen a la historia y cultura de nuestro país. La parlamentaria y también miembro del partido Movimiento Progresivo Corchou, Marilyn Moses, opina que los barcos de fruta deben ser relocalizados en su lugar de venta, el cual es Chacapriles, donde siempre estos barcos han brindado su servicio a locales y turistas, ya que ellos también hacen parte de la historia y cultura de nuestro país. También agregó que el gobierno de Curazao no atendió debidamente la crisis del cierre fronterizo entre Venezuela y nuestro país, momento en el cual el primer ministro Eugene Rougenat debió viajar al país vecino para mejorar los lazos amistosos entre los dos países y manifestar la posición de Curazao con respecto a las medidas del mandatario venezolano Nicolás Maduro. Pasando a lo más importante en materia internacional, el fiscal de la trama rusa amenazó al presidente Donald Trump con citarlo ante el gran jurado si no colabora con la investigación. El fiscal de la trama rusa amenazó a Donald Trump con citarlo ante un gran jurado si se negaba a colaborar y ser interrogado. Lo cuenta el Washington Post. El diario señala que Robert Mueller lanzó dicha advertencia en una reunión el 5 de marzo. El fiscal especial entregaba a los abogados de Trump medio centenar de posibles preguntas para un interrogatorio. La lista ha sido publicada por el New York Times, provocando la indignación del presidente estadounidense. Trump ha calificado de vergonzosa dicha filtración. También se ha defendido asegurando que sería muy difícil obstruir a la justicia por un crimen que nunca ocurrió, y ha denunciado una caza de brujas. La investigación de la llamada trama rusa comenzó hace un año. Busca determinar si hubo injerencia rusa en las presidenciales estadounidenses de 2016. El presidente francés Emmanuel Macron apuesta por un pacto nuclear más amplio con Irán. Emmanuel Macron busca un nuevo pacto nuclear con Irán. En plena visita oficial a Australia, el presidente francés se mostró partidario de alcanzar nuevos y más amplios acuerdos con Teherán, al margen de lo que decida Estados Unidos el próximo día 12 de mayo. No sé qué es lo que decidirá el presidente Trump el día 12, confesaba Macron. Tan solo quiero dejar claro que sea cual sea esa decisión, tendremos que preparar una negociación más amplia y un acuerdo más amplio, porque creo que nadie quiere una guerra ni una escalada de tensión en la región. En 2015, Estados Unidos, junto al Reino Unido, Rusia, Alemania, China y la propia Francia, alcanzaba con Irán un acuerdo histórico que regulaba los controles a la energía nuclear iraní a cambio de una serie de levantamientos de sanciones a este país. Ahora Donald Trump estudia retirarse de dicho pacto, más aún después de que Benjamin Netanyahu revelara este lunes una serie de documentos que probarían la existencia de un supuesto programa nuclear iraní secreto. A la espera de corroborar si las informaciones de Israel son o no ciertas, Macron aboga por seguir la senda de los acuerdos como la mejor garantía para vigilar las operaciones iraníes. En Portugal, huelga masiva del Sindicato de los Trabajadores. Ellos protestan por las excesivas cargas de trabajo que tienen que soportar. Paros en el personal sanitario portugués. Entre un 70 y un 80% de los trabajadores de la sanidad pública de Portugal se ha sumado a la huelga iniciada este miércoles y que se prolongará hasta este jueves, incluido en hospitales y centros médicos de todo el país. La protesta ha sido organizada por el Sindicato de Trabajadores de la Administración Pública y de Entidades con Fines Públicos, SINTAP, y ha provocado que algunos departamentos de centros médicos del país hayan cerrado por completo y otros funcionen con servicios mínimos. Estos son los 2 primeros días de paros de un total de 7 previstos en el sector durante el mes de mayo. Los funcionarios sanitarios protestan por las excesivas cargas de trabajo que tienen que soportar.
Por su parte, la organización terrorista española ETA dio a conocer por medio de un comunicado del 16 de abril el fin de su ciclo histórico en el terrorismo y la disolución de sus estructuras. ETA anuncia por carta la disolución de todas sus estructuras. La organización terrorista ha enviado una misiva a instituciones y agentes políticos vascos este miércoles por la tarde en la que dice que da por terminada su iniciativa política. El anuncio de su disolución estaba previsto para este viernes durante un acto convocado en la localidad vasco-francesa de Cambo-les-Bains. Hace 2 semanas ETA pidió perdón a las víctimas que, según la banda, no tenían relación directa con el conflicto. ETA declaró el cese definitivo de la actividad armada el 20 de octubre de 2011 tras 5 décadas de terror y más de 850 asesinatos, centenares de heridos, además de secuestros, extorsiones y sabotajes. En Colombia, Vivian Morales anunció la renuncia de su candidatura presidencial. Debo asumir la decisión de interrumpir mi candidatura a la presidencia de la República. Le he enviado mi carta de renuncia a la Registraduría Nacional. Resulta difícil encontrar en la memoria una campaña presidencial independiente y limpia que haya sido atacada con tanta hazaña y tanta trampa por sus detractores. Las trampas evidentes con que la cúpula del Partido Liberal arremetió contra mi aspiración. Una vez renuncié al Senado y me inscribí, gracias al aval que generosamente me ofreció el partido Somos, aún antes del acto oficial de inscripción, en su empeño por impedir mis derechos, demandaron mi candidatura con el ardid leguleyo de una supuesta doble militancia. El Consejo Nacional Electoral me dio la razón. Sin embargo, el proceso lento trajo como consecuencia que mantuvieron en entredicho jurídico la candidatura 45 días de una campaña de 90. Sin duda, lograron sumir la candidatura en la incertidumbre pública durante la mitad del tiempo legal disponible. Superada esta batalla, nos encontramos con el bloqueo infame y discriminatorio de grandes medios de comunicación y de sus encuestadores. Nos desconocieron en los debates, en una decisión premeditada por invisibilizarme. Como si esto no les bastara, el Consejo Nacional Electoral obstaculizó el desembolso de los anticipos financieros que me correspondían para adelantar las tareas elementales de mi campaña. Los venezolanos conmemoraron el Día del Trabajo con marchas y protestas en contra de las políticas del gobierno de Nicolás Maduro. Venezuela, hay un porcentaje altísimo entre la economía informal y desempleado que puede superar el 60 o el 70%. No hay trabajadores en Venezuela y los pocos que hay subsisten con sueldos miserables, pero lo más grave es que no tiene quien los defienda. El mundo sindical, el tejido sindical del país fue destruido a propósito para convertir a los sindicatos en meros apéndices del PSUV, en meros apéndices del régimen que le dicen que sí a todo. Para muestra basta un botón. Imagínense ustedes el sindicato petrolero, los petroleros del país. ¿A quién han defendido esos sindicalistas? Han destruido todos, pero todos los beneficios colectivos que a través de muchísimas luchas y muchísimos años habían logrado los trabajadores petroleros. Por eso no hay sindicato. El llamado es a reconstruir la organización sindical. Hay líderes sindicales buenos. Ayer se celebró el Día Internacional del Trabajo. ¿Usted sabía de dónde surgió esta fecha y por qué se conmemora? Conozcamos un poco de esta historia. El reclamo de los trabajadores era claro. Un pedido de reducción de la jornada laboral a 8 horas, cuando lo normal era trabajar entre 12 a 16 horas. La protesta llevada a cabo inicialmente por 80.000 trabajadores pronto desembocó en una poderosa huelga nacional que afectó a numerosas fábricas en los Estados Unidos. La fuerza demostrada por los obreros en su reclamo marcó un antes y un después en la historia de todos los trabajadores, instaurándose aquella fecha como el Día del Trabajador. El 1 de mayo se conmemora en todo el mundo el Día Internacional del Trabajador en homenaje a los llamados mártires de Chicago, grupo de sindicalistas anarquistas que fueron ejecutados en 1886. Ese mismo año, una noble organización de trabajadores logró que el sector empresarial cediese ante la presión de las huelgas por todo el país.
Entonces el presidente de Estados Unidos, Andrew Johnson, estableció 8 horas de trabajo diario. Como los empleadores se negaron a acatarla, los trabajadores de la ciudad industrial de Chicago iniciaron una huelga el 1 de mayo que comenzó en una manifestación de más de 80,000 trabajadores liderados por Albert Persson. Este movimiento había sido calificado como indignante e irrespetuoso, delirio de lunáticos poco patriotas y manifestando que era lo mismo que pedir que se pague un salario sin cumplir ninguna hora de trabajo. A partir de allí, el conflicto se fue extendiendo a otras ciudades norteamericanas, logrando que más de 400,000 obreros pararan en 5,000 huelgas simultáneas. La magnitud del conflicto causó preocupación al gobierno y el sector empresarial, que creyeron ver en las manifestaciones y huelgas el inicio de una revolución anarquista. Sin embargo, la fábrica McCormick de Chicago no reconoció la victoria de los trabajadores y el 1 de mayo de aquel año, la policía disparó contra los manifestantes, que a las puertas de la fábrica reivindicaban el nuevo acuerdo. Durante los siguientes días murieron más trabajadores, hasta que el día 4 una bomba estalló contra las fuerzas policiales, suceso conocido como el atentado de Haymarket. El 21 de junio de 1886 comenzó el juicio a 31 obreros acusados de haber sido los promotores del conflicto. Todos fueron condenados, 2 de ellos a cadena perpetua, 1 a 15 años de trabajos forzados y 5 a la muerte en la horca. La culpabilidad de los condenados nunca fue probada. En la actualidad, muchos países rememoran el 1 de mayo como el origen del movimiento obrero moderno. Hay algunos que no lo hacen. En general, países de colonización británica, como Estados Unidos y Canadá, que celebran el Labor Day, el Día del Trabajo, el primer lunes de septiembre, Nueva Zelanda el 4º lunes de octubre y así sucesivamente en todo el mundo. Esta fue toda la información por esta noche. Muchas gracias por su compañía. Sigan con nosotros. Quédense en sintonía de CBA y su canal. Muy buenas noches. Danke na colega Gisuela Soares. Televidente, se aqui também nossa marca final nos boletim de notícias estelar para a noite, já são 2 de maio de 2018. Invitação também para você de em sintonia de CBA Television com sua boa programação, corda manhã mehinta live for de aqui de estúdio na de CBA Television, programa Coffee e Notícia, me com o colega Kit Carlo. A mim Andro Polonius de parte inteira e time completo, que atrapabo a noite, nos desejamos feliz noite. É notícia, dava uma apresentação de KFC, Pizza Hut, Subway e Maduro and Curiosback.